buen humor, alegre, a pila siempre, y siempre hacía algo. Si no era danza, estudiaba inglés, si no era tal otra. Y pensar en Ana, en recuerdos de Ana, son muchos, porque bueno, yo tenía 21 años cuando ellos matan, así que es 21 años que viví junto con Ana y éramos muy compañeros. Como era la segunda y yo la tercera, era más grande que yo, y a veces digo, no solo era, sino yo todavía, que tiene 23, no la puedo ver como la hermana más chica mía, porque siempre fue la hermana más grande que yo. Y lo que sí tenía ella era mucho cariño para dar, porque nosotros no hemos dado cariño, pero yo le veo a ella como que era más capaz de dar más cariño que yo, por ejemplo. Eso me ganaba. Pero de demostrarlo, de atenderlo, de fijarse en uno, de fijarse en el otro. Es como que yo estaba como un chico de 10 o de 12, con mis problemas y a lo sumo podía tener algunos, pero ella estaba siempre dispuesta a atenderlo. Es más, yo hablaba con ella, veía que me escuchaba, que me aconsejaba. Entonces, en ese sentido creo que fue brillante. Me salta el recuerdo de pelearme con una de mis hermanas, como hermanos con la Susi, y ella como que no podía vernos pelear, entonces hacía como un juego, nos hacía dar la mano y inventaba un juego y nos hacía reír, como puede pasar un chico de 2 años que pasa del enojo a la alegría. Entonces ese tipo de cosas, como que ella nos cuidaba. Los viernes nos juntábamos a jugar a las cartas y en la esquina nosotros comprábamos golosinas, que era el día de la familia, Sí. en Río Cuarto. Y yo me acuerdo que el papá nos bañaba a los 6, por ejemplo, pero ella era que a lo mejor a los más chicos nos ponía el pijama y nos organizaba para jugar, que era como la que ella nos mantenía a todos nosotros. Alumnos, no teníamos cosas, pero hay una anécdota que en mi casa no lo supieron, de un día que yo con mis compañeros, en cuarto año, me rateo de la escuela, y yo en casa me animo a decirle, pero ella sí le decía que no era la más grande de todas. Y en una oportunidad en esa misma escuela nos llevan al observatorio, yo hacía el bachillerato físico-matemático, y nos encuentran jugando a las cartas previo a la cola, porque a mí me gustaba lo que iba a ver, pero en vez de esperar como tenía que esperar, estaba con otra gente jugando a las cartas. Una profesora encuentra las cartas de truco, se arma un desastre en la escuela y llaman a reunión de padres. Y yo no le digo a mis padres, le digo a Ana, ni siquiera a mi hermana mayor, porque mi hermana mayor era más estricta, Ana era más solidaria, y se acuerda hasta otros padres, porque estaban todos los padres, y ella tenía 1 año más que yo, 1 año y medio más que yo. Y ella fue a esa reunión, que creo que nunca se enteraron mis padres, y creo que nunca se enteraron mis hermanos, ahí la conoceré, ni se acuerda, y ella como que, mi mamá no había podido ir porque éramos tantos, entonces tenía esa relación. Yo me acuerdo que una vuelta, ella estaba estudiando Derecho, y lo que gordo tenía, no me acuerdo qué materia era, yo tenía 14 años. Entonces me dice, alcánceme un cigarrillo, por favor. Entonces voy y le saco, está jugando colorado hacia entonces. Le saco uno y me quedo con otro. Y dice, para, ¿qué vas a hacer? No, fumar. ¿Cómo vas a fumar vos? Es un pendejo, tiene 14 años. ¿De qué cigarrillo? Y ahora te fumas todo lo que no fumaste, pero... Pero yo digo, bueno, si con pinche mía, la negra, porque va a dejar, y te va a hacer, pero no me lo dejo. No, que en realidad ahorita pasa así. Era la hermana que cuidaba, ¿no? La que jugaba. Por eso estaba yo ahí solo con él. Fuimos muy compañeros cuando ella empieza a estudiar en Córdoba, también empieza abogacía, buscaba otros trabajos, nos encontrábamos, y ya cuando empieza la militancia, es la historia que todos recuerdan de Ana, de que ya la solidaridad, la protección, ella era libre, digamos, no era una simpatizante, entonces era consejera en muchos, llevaba muchos. Eso que hacía con los hermanos, ya ella amplía el campo, lo cual me parece todavía más solidario. No son las personas que conoció Quiere a todos, pero seguimos teniendo una relación muy estrecha. Nada más que por ahí cambió el tema, ya no eran macanas, porque bueno, ya ella asumía de que uno tenía que ser lo mejor en lo que hacía. Ella me sabía decir que yo en realidad fui muy buen estudiante de psicología. Los 3 primeros años hice 4, yo hice la carrera igual más corta. Porque ella decía que los que militáramos en algo, ella siempre me quiso llevar a la Junta. Teníamos que ser lo mejor en lo nuestro, no nos podían achacar que uno militaba porque no quería estudiar o se ocupaba de esto, nos llevaba a ser lo mejor en lo que hacíamos. Y bueno, para mí eso es tener una hermana
porque reunía los consejos que me podía dar mi madre y que me los daba, pero ella los hacía en otro plano, ¿no? De la formación del grupo de par, que no, pero que estaba un poquito más allá. Y bueno, cuesta mucho llevar esa imagen, porque es la que me dejó el genocidio, ese rostro, que para mí era el rostro de muchos, digamos, porque yo ese día, el miércoles 2 de junio a las 11 de la mañana, escucho con la mami, por Radio Universidad, fueron abatidos en un campamento de entrenamiento militar 8 guerrilleros, 4 femeninos y 4 masculinos. Y le digo a la mami, mira que sigo sordo mudo, que estaba ahí diciéndole cómo se maneja un fusil. Y mamá me dice, ¿qué carajo tenés? Y no me contestó nada ni me dijo nada. Entonces digo, para mí de ver todo eso también en ese campo, no era solamente mi hermana, de ver toda esa gente que moría impunemente y que hasta un chico de 16 años se da cuenta que mentían en la radio. Y bueno, cada uno, insisto yo, reconstruye o lleva estas cosas como puede, y no tanto como debe o como quisiera, sino como puede. De seguro que si uno tiene más elementos o herramientas, va a poder mejor que si no tiene, digamos. Y fue muy duro con eso, pero, insisto, a mí el clic me hace cuando lo escuché un poco a Néstor, 2004, que citar el Correo de los Derechos Humanos, y yo medio que dije, no, pero al final sí también, y después, no. Entonces, cuando en 2006 veo que la Corte Suprema anula las leyes de bien servido y punto final, la declara inválida, dije, bueno, ya está, acá es cierto que este flaco no es. Entonces dije, bueno, es la hora. En 2006 pido por carta a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que me envíe el expediente de Liceo Papá. Porque me había dicho sentado en la silla acá, yo estaba ahí, alguna vez aquello que vas a firmar ahora, que te pido que firmes, te va a servir para que mandes a los asesinos de tu hermano en casa. Mandé a firmar, y yo no quería firmar. Como sacarse una mochila que uno tenía puesta. Es decir, es como que lograste decir todo y esa mochila sacó. Por supuesto con nervios, con miedo, pero es como que te sentís mejor. Es como que uno lo tenía acá, lo logró decir. Y esperando que sea justicia, o sea, que la vamos a lograr. Pero a mí es como que yo me alivié, me saqué algo de encima. Eso me ayudó mucho a mí. Es una liberación contenida de 30 y pico de años que no se podía hablar. Primero, yo no pude hablar porque quedé con el terrible dolor o el trauma de la muerte de Ana y me costó muchísimo desprenderme de la muerte. Yo me acordaba de Ana y me acordaba de su muerte, me acordaba de Ana y la soñaba y la asesinaban y pensaba en Ana y era la que no estaba y era su ausencia nomás. Y es algo como que me devolvió el tiempo de los juicios, lo de Ana. El juicio y las preparaciones del juicio, estos militantes jóvenes que hay ahora, es como que hace muy poco se empezó a hablar de la vida de los que fueron asesinados y desaparecidos por el genocidio. Porque no hablábamos del terrible dolor de su muerte, pero tampoco hablábamos entre nosotros de anécdotas de la vida. Como que la quisieron borrar y con el miedo y lo que nos iban metiendo en la cabeza lo lograban. Entonces a mí me pasó lo que dijo Silvia, que creía que no me iba a pasar, de haber podido hablar de Ana. Es como que me sentí libre de haber podido hablar de Ana y haber podido hablar de mi historia y la historia de mi familia, que volvimos a recuperar la historia de mi familia. Todavía estoy oyendo, procesando y leyendo cosas que contaron mis hermanos que yo no sabía. Y me gusta volver a hablar de Ana, de la vida de Ana, que sabes. Es lo otro que me devolvió el juicio. Yo creo también, fundamentalmente, como que me hubiera liberado al contar ante los jueces todo lo que quise contar, porque realmente hablé cuántas horas y dije todo lo que tenía que decir. Menos esa anécdota de Jorge que me he contado, lo único que me olvidé. Pero creo que no fueron las mejores condiciones. Es decir, hasta la chica, los asesinos muy cerca, sus abogados también, que es lo mismo, muy cerca. Y eso no es cómodo. Hay una esfera de intimidad que si yo me pongo muy cerca, te va a molestar a ella o te va a molestar a vos o a ella. Entonces, convengamos que el espacio físico mínimo toda persona necesita, y ese espacio físico me parece que no era adecuado. Tampoco me pareció adecuado que
Lascano me diga leer solo lo esencial cuando leo la carta de Ana. ¿Qué te dijo? Leer solo lo esencial. No. O sea, lo esencial para quién? Para mí es toda la carta de Ana. Inclusive lo que tuve que tachar para que no me leyeran porque eran cosas muy mías y muy de Ana. Pero lo que no taché, lo quería leer y no sé si terminé leyéndolo, si me escucharon, si no me escucharon. Entonces, eso no me parece lo más adecuado. Está bien que pueda ser un sustancial jurídicamente, pero la única carta que tengo de Ana es esa. Y de quién está jugando es sobre Ana, el asesinato de Ana. Nuestra oportunidad de hablar después de tantos años. Entonces digo, me pareció muy liberador el decir, bueno, puedo contar esto con un tribunal, una querella, un fiscal, defensores, los imputados y público. O sea, mejores condiciones que esas no hay, digamos, para decir algo, excepto las condiciones anteriormente. Y con eso yo siento que el Tito aquel es solitario, que siento que ese Tito pudo sobrevivir a eso y contar ahora todo eso. Entonces ahora no depende de nosotros. Yo conté todo lo que viví, lo que vi y lo que pasé. Y creo que cada uno de nosotros pudo hacer eso, digamos. Más resumidamente, menos resumidamente, más nervioso, menos nervioso, pero lo pudimos hacer. Con la ayuda de muchísima gente, organizada en los organismos de derechos humanos, muchísima gente suelta, muchísima gente con cargos institucionales importantes, muchísimos amigos de todo el mundo, de Madrid, de Alemania. Entonces eso da fuerza. De Escobar, Plata, San Luis. Entonces, eso sí, es liberador. Es como que ya después no teníamos miedo y no estábamos solos. Yo lo tengo clarito, perpetuo y en la cárcel común, no espero otra cosa. Totalmente. No sé si es deseo o espero, no otra cosa. Y que tengan una larga vida. Yo deseo y espero que sea condena perpetua, digamos, por lo que se ha visto en las declaraciones tanto del imputado como el testigo presentado por la defensa. Lo que yo creo que deben ver los jueces, no sé quién soy un ciudadano puede decirlo, es que esto es un genocidio. Y no lo ven todavía como genocidio. Salvo el dictamen Romero Nicholson, en mayoría Pérez Villalobos. Porque se persiguió a un grupo nacional. Ellos sabían quiénes perseguían. Menéndez lo dijo en Menéndez 1. 40.000 teníamos indicados como subversivos. Él dijo 40.000. Menéndez dijo, eran un blanco móvil, 40.000. Y eran 40.000 los que estábamos anotaditos ahí. Y esos 40.000 sufrimos no solo el destrozo de nuestras familias, sino nuestras amistades, nuestras carreras. Entonces, es más, vos fíjate en nuestra familia, esa expectativa de vida que teníamos, que era hacer tal cosa, no lo pudimos hacer. 3, una no, 2 sí, y los otros 3 tampoco. Vivos, pero tampoco. Entonces, y ese tampoco, porque no fue una elección propia de Silvia o mía o de Susana, dejar de hacer tal cosa, ¿no? Susana tuvo que irse a Río Cuarto, un par de meses, porque la perseguí acá. Entonces, me parece que fue más grande que, es decir, tan grande como un delito de genocidio que se cometió, porque te perseguían por todo, por las ideas, y las iglesias no ibas. ¿Tú eras hermana de él? Sí. Metíamos como culpa, pero una hermana muerta por la subversiva, era complicado. O sea que creo que, estoy seguro que muchos más de 30.000 sufrieron eso.